Guido, hay una frase que he escuchado bastante haciendo un poquito de investigación sobre la economía argentina, sobre la situación en Argentina, que es esto de que Argentina es un país que nunca pierde una oportunidad para perder una oportunidad. Esa frase, ¿qué dice para ti? Y a ver, a lo largo de la historia argentina, lo que nosotros tenemos son múltiples dificultades que se van dando en el país a lo largo de la historia, esto no es nuevo. Y Argentina, a diferencia de los otros países de Latinoamérica, y más por lo que vengo recorriendo la región, es que justamente Argentina es un país que ha intentado ser industrial, que tiene gran parte de desarrollo industrial, pero que finalmente por tanto desacuerdos ideológicos, pensamientos económicos o políticas que se llevan adelante, se está constantemente yendo en un retroceso en ese sentido. Entonces no termina de ser, claramente no es una potencia industrial, sino que es un país subdesarrollado con un desarrollo, una industria mayor a la media que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Cuando uno lo compara con Chile, con Paraguay, con Uruguay, no con Brasil, por supuesto, que es la potencia regional, vamos a decirlo así, lo que encontramos es que Argentina no tiene claras definiciones y no acompañan todos los partidos políticos ni todas las corrientes ideológicas a decir, bueno, ok, Argentina va a ser una potencia industrial. De hecho, el presidente actual que tenemos en Argentina, Milei, no nos habló en toda la campaña de industrialización, lo cual habla un poco del pensamiento de Milei desde ya, pero más allá de eso, del pensamiento de, por lo general, las derechas en Argentina, que creen más en la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, que es básicamente que nosotros nos especialicemos en lo que más barato podemos hacer o en lo que mejor podemos producir, que en este caso sería la actividad agropecuaria. Entonces, producir bienes agropecuarios para exportarlos al mundo, ya que tenemos una de las tierras más fértiles del mundo, que es la pampa húmeda, que justamente permite que tengamos en gran escala de producción de productos alimentarios y que eso nos permite exportar al mundo. El problema de esto es que para desarrollar un modelo agroexportador necesitas muy poca población, ¿no? Que es un poco lo que ocurre en Argentina a comienzo de siglo, que en realidad con pocos habitantes uno produce esos alimentos y los exporta al mundo sin un proceso industrial de por medio. Entonces eso lo que hace es que ese modelo cierre, pero con mucha gente afuera, o sea, con gente que no podríamos abastecer, los casi ahora proyectados, casi 50 millones de habitantes que tendremos próximamente. Entonces, eso hace muy complejo que un modelo que no sea industrial sea próspero en Argentina, por lo menos con esta cantidad de habitantes y por lo menos con una clase media como la que tenemos en Argentina, que es bastante mayor a la normal en la región, vamos a decirlo así. Pero lo que sí plantea mi ley es esto de que supuestamente Argentina era como la primera potencia mundial. Él habla, de repente, no tanto de industrialización, pero sí volver a esa etapa de potencia mundial. Entonces, sé que tú has profundizado bastante Sí, sí, sí. en eso, entonces cuéntanos un poquito. ¿Fue Argentina la primera potencia mundial? Bueno, ahí en el libro Falacias Libertarias, lo que exploramos fue esa gran falacia, que es una de las principales del libro, así que imagínate, pero te voy a tratar de resumir, es casi un capítulo, pero te lo voy a tratar de resumir, espero poder hacerlo bien. Mirá, a ver, Argentina a comienzo de siglo, primero era una Argentina muy desigual por todos los registros históricos que tenemos abundancia de enfermedades, de hacinamiento de parte de la población, por lo cual no hay ningún documento histórico de esa Argentina, más precisamente Milei habla de 1895, que él dice que en ese año nosotros éramos la primera potencia mundial, no hay registro en el que hable de bienestar en esa Argentina. De hecho, la expectativa de vida, por ponerte solamente un parámetro, era aproximadamente 33 años, cuando en Australia estabas aproximadamente en 56, 58 años. O sea que estamos hablando de una diferencia solamente por comparar con Australia, pero si comparabas con cualquier país europeo también, estábamos bastante por debajo de un país europeo. Por lo cual la expectativa de vida ya era menor. Entonces hablar de una potencia mundial con expectativa de vida baja ya es medio raro con las condiciones de vida muy malas que había en Argentina. Pero más allá de eso, hay una trampa ahí de lo que ellos sostienen, sobre todo los libertarios, que son los que están tratando de instalar esta falacia, que es justamente decir que en realidad Argentina era la primera potencia mundial porque tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Bueno, esto encima es mentira. O sea, ni siquiera es el PBI per cápita más alto del mundo lo tenía Argentina en ese momento, sino que según Madison, que es quien dice que todos lo pueden consultar, Project, yo en mi canal tengo incluso un tutorial, digamos, mostrando el mismo, digo, porque me decían, me discutían y me decían que según Madison era el primero, no. La última revisión, que es la del año 2020, da en Madison que Argentina era séptima. Pero séptima, uno me podría decir, bueno, séptima no está tan mal entre tantos países, no será primera potencia, pero está entre las primeras 7.
Bueno, no. ¿Por qué? Porque solamente se relevaban 36 países. Entonces, de esos 36 países, Argentina era séptima. Pensá que Madison termina relevando 169 países, por lo cual hay una diferencia muy grande. Y a su vez, esos relevos que se hacen de Madison, dicho por el mismo proyecto de Madison, son aproximaciones. O sea, no podemos decir que efectivamente el PIB per cápita, imagínate en un país tan extenso como Argentina, relevar esa información si no tenés un sistema de cuentas nacionales, que en Argentina arranca la década del 30, se termina perfeccionando en la década del 40, o sea, estamos hablando de 40, 50 años después de este supuesto año en el cual fuimos el primer PIB per cápita del mundo. Entonces, hay una dificultad para recopilar datos, a su vez los datos que están no avalan lo que sostiene Milei ni los libertarios, y a su vez lo que nos encontramos es una Argentina, que eso es lo que también exploramos en el libro, que tampoco era plenamente liberal. ¿Por qué? Porque las tasas que se cobraban a la importación de bienes en Argentina, en ese momento, eran muy superiores a lo que se cobran hoy. O sea que encima tenemos un gran ingreso, digamos, o sea que lo podemos atacar por todos los frentes. No era ni extremadamente liberal, no era el primer PBI per cápita, y así todo, si tomásemos el PBI per cápita, también caemos en una falacia. ¿Por qué? Porque el PBI per cápita no determina que vos seas una potencia mundial o no. Es como si yo ahora dijera Liechtenstein, Luxemburgo o Mónaco son potencia mundial. Y vos me dirías, estás loco, ¿no? La potencia mundial, podemos decir China, Estados Unidos, en fin, podríamos hasta incluso debatir cuál sería, pero siempre hablamos del PBI global. En el PBI global, Argentina quedaría súper atrasada, porque tenía una población, por ejemplo, menor a la de Estados Unidos, multiplicado por un PBI per cápita que era muchísimo más alto. O sea que Argentina no era una potencia mundial, sin lugar a dudas. Eso a mí me parece que el motivo por el cual se dice esta mentira es a raíz de tratar de buscar un pasado próspero al cual volver, porque tiene que haber un norte. Porque el problema que tiene, eso lo exploro bastante en el libro, el problema que tienen los libertarios es que no tienen un norte para mostrarlo, ¿no? Porque en el mundo ningún país fue próspero en forma libertaria y tampoco hacia atrás tienen cómo mostrarlo, entonces agarran y hacen este relato de la Argentina de comienzo de siglo, que realmente no es cierto que haya ocurrido eso, ni mucho menos, y que aparte, insisto, éramos pocos habitantes, en el último censo eran 4 millones de habitantes en Argentina en ese entonces aproximadamente, con lo cual da que encima era un modelo que ya era injusto, con 4 millones de habitantes, imaginémonos con casi 50, ¿no? O sea, era un modelo que no iba a cerrar. Pero tiene sentido discursivamente como utilizar eso. Yo vi el otro día una entrevista con Trump hablando como sobre Milei, estaba diciendo, no, es que es como MAGA, Make Argentina Great Again, es como ese tipo de cosas funcionan muy bien. Y yo he visto en YouTube, bueno, eso después lo vamos a hablar en un próximo video, pero repiten mucho como ese discurso de Milei, cosas que directamente son falsas totalmente, pero se mantienen como esos argumentos. Pero yo recuerdo que hace tiempo cuando yo comencé a ver a Milei en YouTube, cuando yo estaba comenzando en YouTube y tal, y Milei estaba en la televisión y todo eso, hacía como cierto diagnóstico de la situación y claro, eso poco a poco fue creciendo, pero desde tu punto de vista como economista, yo sé que es un tema súper amplio, pero así como de forma breve, resumida, ¿cuál dirías tú que serían como los principales problemas económicos que ha sufrido Argentina históricamente y sus causas principales? Mira, históricamente en Argentina, esto y te lo voy a decir muy general, como me pediste, el problema, tener la idea de un desarrollo industrial es un problema también. No es que está todo bien y cualquier país, sino cualquier país que se dispondría a ser industrial lo sería, ¿no? Y sabemos, y más justamente en los países en general del continente, que es muy dificultoso ser industrial. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, el desarrollo de la industria argentina, ¿qué es lo que trae aparejado? A medida que vos, y esto en Argentina se ve muy claro en las cuentas nacionales, ¿no? Cuando uno tiene un desarrollo industrial y trata de promover la industria, el caso del peronismo, el desarrollismo, Frondizi, o sea, hubo distintos gobiernos que han impulsado y muy bien la industrialización, más recientemente el kirchnerismo, ¿no? Con sus dificultades y demás. Digo dificultades porque obviamente a medida que vas destrozando tejido industrial es más difícil recomponerlo. Pero lo que lleva el proceso industrial per se es que lleva una demanda de divisas. ¿Por qué? Porque necesitas comprar maquinaria, porque necesitas comprar insumos. Entonces esto es lo que llamamos la restricción externa, ¿no? Es a medida que se va desarrollando la industria requiere más divisas. Y a su vez la industria justamente lo que hace es desarrollarse a un determinado tipo de cambio que hay que ver si en todos los momentos
termina siendo competitivo para exportar. Entonces termina siendo una industria mercado internista, o sea, para el mercado interno. No lo quiero hacer tampoco muy complicado, pero quiero decir, termina abasteciendo al mercado interno y cuando te dispones a exportar no termina siendo tan competitivo como quisieras. Y a su vez, para abastecer ese mercado interno, no importás los bienes directos porque estás teniendo una industria que sustituye esas importaciones, pero a su vez para producir necesitas de esos dólares. Entonces, Argentina tiene siempre esta doble estructura, vamos a decir así, ¿no? Tiene un sector que es exportador, que quiere exportar y obtiene dólares, que generalmente uno trata de que sea un tipo de cambio competitivo para obtener esos dólares, pero a su vez estos dólares que genera en la actividad agropecuaria se los lleva a la industria cuando está progresando y cuando se desarrolla. Entonces este problema me parece que ha sido el central para que Argentina no se desarrolle. Después hay muchísimos otros problemas, ¿no? Obviamente la no visión de largo plazo, esta cuestión de que no hay consensos en Argentina, como quizás, por ejemplo, en República Dominicana lo hay, o sea, hay cierto consenso, digo, acerca de hacia dónde se quiere ir, acerca de la planificación. No hay planificaciones más allá de los 4 años que dura un gobierno, que encima también tenemos gobiernos muy breves, 4 años y después, bueno, una posible reelección para 4 años más, pero eso hace que sea muy difícil la planificación y que no haya una claridad en también cuáles son las industrias que se quieren desarrollar, ¿no? También aplicamos proteccionismo o liberalizamos, así, en forma abrupta, y a veces, y generalmente, ocurre que en las posiciones más pensadas, más intermedias, encontramos quizás haya que desproteger un sector porque queremos tener algo a bajo precio y quizás otro sector que lo queremos desarrollar estratégicamente haya que protegerlo. Pero ese equilibrio en Argentina se da poco. Así que yo diría que esas, desde la óptica económica, ¿no? Después de la óptica política hay mucho Claro, más. claro. Exacto. No, y ese tema de la renta es bien interesante, o sea, el tema agropecuario, el tipo de cambio y la competitividad. En Venezuela, bueno, son casos distintos por ya el tema del petróleo, no el sector agrícola, pero siempre estuvo en Venezuela ese problema del tipo de cambio, claro, porque un sector como muy productivo produce divisas, tal, y en cambio para la industrialización, entonces se tiene como esa dualidad. Igual nosotros también tenemos, claro, lo que es producción de energía, claro, también en Argentina y también, exacto, es una dificultad y ahí también cómo haces y hay mucho debate en Argentina con respecto a eso, cómo haces para atraer las inversiones para desarrollar el sector energético, porque uno dice, bueno, en realidad hay que determinar los precios por los costos y hay quienes te dicen justamente para atraer las inversiones tiene que estar a precio internacional. Y el precio internacional para Argentina da un margen de ganancia muy alto. Exacto. Y bueno, y ahí es donde se generan los conflictos más de índole político, de bueno, ¿qué se hace? ¿No? En definitiva, ¿lo determina los costos o lo determina el precio internacional? Es un debate que está bastante vigente en Argentina. Entremos en el tema de Singapur, que es como uno de estos países que se pone como ejemplo, ¿verdad?, de riqueza, de desarrollo. En YouTube hay muchos videos sobre el tema. También el índice de libertad económica, he visto que pone a Singapur arriba, a veces lo usan de ejemplo, curiosamente, ¿no? Pero es un país bastante curioso por lo que estuve investigando, porque claro, sin muchos recursos naturales, recientemente independizado, y como de esa pobreza comenzó ahora y se convirtió en un país bastante desarrollado. Pero eso surge a partir, según estuve viendo, de las estrategias uno de los primeros ministros, el primer ministro fundador allí del país. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que él se planteó para poder convertir un país así pobre y sin recursos a lo que es Singapur? Mira, primero, muy interesante lo que dijiste del índice de libertad económica. Ahí hay que tener en cuenta que, para que también, para quienes no tengan presente el índice lo elabora generalmente el más escuchado o el más difundido, es el de Heritage Foundation, que es una fundación conservadora de Estados Unidos. Y el índice de libertad económica, yo en el libro lo exploro en profundidad, pero quiero decir, es un índice que no refleja lo que ellos dicen que refleja, ¿no? O sea, dicen del índice de libertad económica, entonces lo que hacen es ponerle un título, pero en realidad lo que responde ese índice de libertad económica es lo que Heritage Foundation pretende que ocurra en los países. Que no está ni bien ni mal, ¿eh? O sea, lo que quiero decir es Heritage Foundation tendría que decir el índice de Heritage Foundation, y está bien como vos podés tener tu índice, yo puedo tener mi índice y decir, bueno, el índice de Guido Agostinelli es que yo quiero que la justicia funcione así, y está bien. Pero la trampa que hace Heritage es ponerle índice de libertad económica. ¿Esto por qué quiere decir? Porque uno, y ahora me imagino que lo vamos a ir viendo, en Singapur no va a encontrar lo que, por ejemplo, generalmente los liberales o los libertarios piensan que es. Entonces, a ver, y partiendo, ¿y por qué? Rápidamente, ¿por qué el índice de libertad económica? Muy rápidamente, ¿por qué? Porque, bueno, mide cuestiones que son comunes a lo que sería un país que se maneja en forma correcta. Por ejemplo, el funcionamiento de la justicia. Te da, si funciona bien tu justicia, la percepción que tiene la gente de la justicia, subís en el ranking.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué vinculás eso? Al revés, justamente. La justicia generalmente funciona mejor si tiene más fondos estatales, ¿no? O sea, y aparte el criterio que se usa no es objetivo, porque no es juicios iniciados, juicios terminados, no sé, por poner un ejemplo, sino que es lo que percibe la gente sobre la justicia. Y a su vez, la cuestión tributaria, que los liberales la suelen tener como algo muy importante, la presión tributaria, los países con mayor presión tributaria generalmente están bien en el ranking de libertad económica. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Los países nórdicos rankean muy bien el índice de libertad económica. ¿Por qué? Porque al tener 12 indicadores, uno de ellos es la presión tributaria, entonces queda diluida. Entonces lo que hacen es una trampa metodológica para que los que más crecen sean los que estén primeros en el índice de libertad económica, entonces poder decirnos a todos, la libertad económica nos lleva a mayor prosperidad, lo cual no es totalmente falso en esos términos, ¿no? Y la demostración de ello aparte es Singapur. ¿Por qué? Porque Singapur, con respecto a tu pregunta, ¿por qué evolucionó tanto en estos años? Es justamente porque tiene una economía planificada. Pero no es que lo digo yo, lo dicen ellos, ¿no? Ellos tienen planes en los cuales saben sobre qué industrializarse, cómo industrializarse, qué áreas, cómo desarrollar la tierra, que para ellos es un insumo fundamental. Y esto es muy importante. Yo en el libro hago bastante hincapié en esta cuestión porque en la tierra justamente lo que hace el gobierno de Singapur en general es no vender las tierras. Y esto es algo que me parece estratégico de la cual debieran aprender muchos países, entre los cuales está, por ejemplo, Argentina. Argentina vende tierra estatal sin ningún problema. De hecho, en este momento tiene un gobierno que es proclive a querer venderla. ¿Y por qué? Porque Singapur entiende que es un bien escaso. Entonces lo que ellos hacen es rentar esa tierra, por ejemplo, para la construcción de viviendas. Entonces tú puedes construir una vivienda de por vida, vamos a decirlo así, pero bueno, después no se hereda esa misma vivienda, sino que justamente lo que hacen es que vos tengas esa vivienda mientras estés vivo, y lo que ocurre es que el Estado no se desprende de esa tierra. Lo mismo ocurre para planes industriales, para incluso entretenimiento. Entonces de hecho en esta última fase de gobierno de Singapur, justamente lo que han hecho es hacer un lugar más ameno para vivir a Singapur, porque inicialmente era justamente como una gran fábrica, vamos a decirlo así, de bienes industriales, sí, de bienes industriales de todo tipo, y sobre todo en la industria del conocimiento. Igual ellos han desarrollado en los últimos años, pero quiero decir, ellos han hecho mucho hincapié en el plan industrial, o sea, en qué producir, cómo producirlo, y la verdad que lo ha hecho muy bien. O sea, que Singapur, por más que esté en el índice de libertad económica primero, quiero decir que ha tenido un desarrollo industrial bastante aceptable. Hay que siempre mirar todo el contexto, ¿no? La ubicación geográfica donde ellos están es una ubicación estratégica, ¿no? Por su cercanía justamente con China, que hoy en día es la gran potencia, una de las grandes potencias mundiales, y eso le permite también ser un nexo en el comercio internacional. Por lo cual, desde mi punto de vista, la acción que ha permitido que Singapur tenga un desarrollo próspero es justamente la intervención del Estado. Un Estado que hay que tener en cuenta que está el PAP, que es el Partido de Acción Popular, está en el gobierno hace 60 años. Por lo cual, ahí te habla claramente que, si bien teóricamente están las instituciones democráticas, claramente si hay un partido, ¿no? En el gobierno hace más de 50 años es algo llamativo. A su vez también quien está a cargo del Ejecutivo es el hijo que era el padre original. Y en definitiva a lo que vamos es, eso en economía nosotros lo abordamos bastante. Eso lo ha dicho desde Keynes hasta Hayek, que justamente tener el frente político, vamos a decir, despejado, ¿no? Esto en Hayek ha traído alguna frase polémica, ahora no me la acuerdo de memoria, pero me acuerdo que él decía básicamente que prefería gobiernos autoritarios liberales que gobiernos democráticos, algo así, decía en ese momento. Keynes también ha dicho que a quienes lo han tomado como a favor de los gobiernos autoritarios, pero ha dicho también que él prefería justamente gobiernos autoritarios para que se implementen, no que él prefería, perdón, que él decía que los gobiernos autoritarios permitían que sus políticas se llevaran a cabo en forma más eficiente, lo cual es estrictamente cierto en todos los órdenes de la vida, ¿no? O sea, lógicamente cuando vos tenés en la parte política, no tenés discusión, y esto lo estamos haciendo una apología al revés, para mí la democracia es el mejor sistema político posible, pero quiero decir, cuando vos no tenés ese conflicto político o esos consensos o esas negociaciones políticas, hacen que cuando vos tengas un norte sea más fácil llevarlo adelante. Lo que pasa es que ese norte, si no es democrático, te puede llevar a una catástrofe, ¿no? Pero es cierto que en este caso, como el norte que tenía Singapur era un norte industrial, un norte de ser un país próspero, bueno, ha tenido resultados positivos en términos económicos, ¿no? En términos políticos, claramente no. Y a su vez, también en Singapur es muy difícil ser opositor. O sea, tienen una serie de requisitos para presentarte a elecciones
que hacen que realmente sea muy difícil, tenés que tener experiencia de administrar empresas grandes, o sea, en definitiva es todo un incordio y está claro por qué quien está en el gobierno está hace mucho tiempo, lo cual dificulta esa competencia. Y a su vez, aparte de la cuestión industrial, está la cuestión financiera. Obviamente es un polo también financiero del sector, lo cual también es acusado de no tener transparencia en sus cuentas, lo cual eso también explica gran parte del desarrollo de Singapur, porque está cerca de países prósperos, vamos a decirlo así, como China, como India, o es uno de los países más prósperos, digamos, de Asia, lo cual hace que depositar dinero ahí para las grandes fortunas sea una facilidad, y eso hace también que Singapur consiga rentas adicionales a través del sector financiero. Bueno, y ese es un elemento interesante, bueno, lo que mencionaba en general del enfoque, porque eso de que cada país tiene como sistema, obviamente, políticos diferentes, y lo que se ve es que muchos países, precisamente por ser, entre comillas, yo he visto que se utiliza mucho el término de autoritarismo benigno, ¿no? En el sentido, claro, de que es un país, digamos, autoritario, por así decirlo, pero que tiene ciertas políticas pensadas en ese largo plazo. Pero entonces, como que eso, combinado con liberalización de mercado, que es como se plantea, por ejemplo, en el caso de China, que es, claro, libertad de mercado, pero dirigido por un Estado de largo plazo. Pero ¿cómo ha jugado el papel, digamos, la coordinación entre esos elementos? Sí, a ver, sí, de hecho hay una coordinación claramente. De hecho, según el economista Chang, esto es muy difícil de ver las cuentas nacionales en Singapur. Imagínate que es bastante difícil, por eso lo menciono a él, porque él lo ha dicho, que de la representación del PBI, el 8% o más del 8% estaba representado por empresas estatales en el PBI de Singapur. Por lo cual, ahí ya te habla de que hay una preponderancia, en Argentina es mucho menor, y entonces eso lo que te habla es que hay una preponderancia del Estado, de la acción estatal. A su vez, en el COVID, en lo que fue la crisis del COVID, yo seguía bastante las noticias de Singapur y también, o sea, barbijo, todo tipo de protección para la salud, tienen la salud como un eje fundamental, estatal, de muy buen servicio, aparentemente por los comentarios que se leen y que se ve y la satisfacción de la población en general. Es un Estado paternalista, vamos a decirlo así. Entonces, claramente es un Estado presente, está lejos de ser un Estado ausente. Por eso suena bastante llamativo que justamente se lo emparente con la libertad económica. Por eso digo, y después toda la parte, también que no hay que subestimar, toda la parte judicial, por ejemplo. Todavía tienen penas corporales por ciertos delitos. Te hace como una inspección médica para ver si podés recibir penas corporales, si hay penas corporales. Bueno, está la pena de muerte también. Digo, en materia, hasta hace, por lo menos hasta cuando había publicado el libro yo, no podías ni siquiera mascar chicle, o sea, en la vía pública. Bueno, tenían, ahora entiendo flexibilizaron un poco más, tenían también algunas restricciones a la homosexualidad. O sea, en materia de tierra de libertad, claramente no es una tierra de libertad. Sí podemos coincidir de que tiene cierta prosperidad, eso desde ya, pero no es una tierra de libertad. Por eso, si bien lo usan como ejemplo por el índice de libertad económica, fíjate que en Argentina, el caso de gobierno de Javier Milei, no habla de Singapur, lo pone en la portada de su libro, está Singapur, la foto de la portada de su último libro, pero usa más el caso de Irlanda, porque es un poco más civilizado en esos términos, entonces uno no... O sea, porque si pones de ejemplo a un país que está hace 50 años el mismo partido en el gobierno, es un poco contradictorio, ¿no? Se les complica ahí quizás criticar tanto a Venezuela o a otros países que les gustaría criticar. Entonces, si bien hay algunos, es cierto, cuando agarran el índice de libertad económica lo usan como ejemplo, los libertarios como Milei no lo suelen usar o toman lo que llamamos muy comúnmente, o llamo yo precisamente, que hago mucho hincapié, es el cherry picking, ¿no? Hacer una selección, ¿no? De la información para mostrar a esta Singapur próspera. Próspera en función de la teórica libertad económica. Pero entonces hay otros elementos, ¿verdad? Ya hablamos del tema de las tierras, la planificación a largo plazo, el partido que se ha mantenido en el poder, el tema financiero, el tema geográfico, pero ¿y qué hay de la parte de lluvia de inversiones que está, digamos, que espera Milei y también Macri habla en su momento de eso, pero específicamente en el caso de Singapur, que tomaron ciertas medidas, incluso en términos de impuestos y todo, como para atraer inversiones? ¿Cómo manejaron esa parte? La característica siempre y que me parece que ahí está el punto de lo que se toma siempre como modelo en los casos de libertad económica, es que efectivamente tienen bajos impuestos a las grandes corporaciones. O sea, esto es una realidad.
De hecho, en Singapur no es que hay un único tipo de impuestos, sino que depende del rubro y el sector que ellos quieran, que el Estado quiere promover. Entonces, lo que ocurre es que hay exenciones impositivas o hay impuestos más bajos a las grandes corporaciones. Esto lo que hace es, como siempre, como ocurre también en Irlanda, que ya lo veremos, que es que ocurre que es los datos o la información que tenemos disponible del PBI puede verse distorsionada a raíz de que en realidad tenemos un gran ingreso de corporaciones o instalación de grandes corporaciones, pero que en realidad eso no se ve reflejado necesariamente en un bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo se logra? Con bajos impuestos. O sea, efectivamente Singapur tiene bajos impuestos para corporaciones, lo cual hace que vayan grandes corporaciones. Ahora, lo que siempre hay que tener en cuenta con estas cuestiones es, ok, ese gran flujo de divisas que va hacia un determinado país que cobra pocos impuestos. En realidad es producto de dinero que se generó en otro país. O sea que, llevándolo al extremo, como le gusta mucho a los libertarios, si vos haces que no haya impuestos en el mundo, en realidad hay que ver si Singapur se queda con ese flujo de inversiones, ¿no? Porque en realidad se está quedando con un flujo de inversiones a raíz de que ellos cobran menos impuestos que a su alrededor, y a su vez después nos usan como bandera que cobrar pocos impuestos trae mayor prosperidad. Y en realidad la prosperidad vino generalmente de otros países. Entonces el sistema financiero lo que hace es captar esas inversiones. Así que efectivamente es así. Ahora, fíjate también, otro dato curioso es cuando uno va a los indicadores de endeudamiento externo y lo que hace es el endeudamiento per cápita de Singapur es, o si no es uno de los más altos, es el más alto del mundo. Esto siempre se va actualizando, así que por eso no te digo que hasta donde yo había visto era el más alto, ahora puede haberse modificado. Es uno de los países más endeudados del mundo per cápita. Por lo cual hay que tener en cuenta también esto, ¿no? Grandes porciones del PBI también lleva en países tan liberalizados a grandes niveles de endeudamiento. Así que esto hay que tenerlo presente, así que hay que ver también, y a mí me parece que estos casos lo que llevan es que, bueno, son modelos que funcionan así, que en cuanto vos le podés tocar algo, pueden llegar a tener complicaciones. Igual, resalto la parte industrial y sobre todo la industria del conocimiento de Singapur, lo cual lo hace poner en la vanguardia del tema. O sea que yo pienso que los cimientos de Singapur son un poco más sólidos que otros ejemplos que suelen usar los liberales libertarios. Y en términos de desafíos de aquí en adelante, porque claro, se pone como este ejemplo de Singapur, pero hay desafíos, tema de costo de la vivienda, envejecimiento de la población. ¿Qué desafíos está enfrentando de aquí en adelante? Sí, el envejecimiento de la población es algo que está sufriendo, por ejemplo, Europa y que es bastante complejo de resolver. Eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque justamente en el sistema previsional, justamente en todos los países del mundo prácticamente, se desarrolla a través de los impuestos que pagan los trabajadores activos, que obviamente van hacia los inactivos, ¿no? Entonces, este sistema lo que hace es que cuando vos tenés una porción cada vez mayor de inactivos sobre los activos, hace que los activos tengan en cierta manera que mantener a los inactivos, ¿no? Lo cual, bueno, después hay regímenes privados y demás, eso está claro, pero digo, estoy hablando en términos muy generales. Lo cual hace que haya una población, una gran cantidad de población inactiva y obviamente con cierto bienestar social en Singapur, de nuevo por intervención del Estado. Entonces lo que tenemos es que eso es un desafío realmente de cara hacia adelante. A su vez también ellos tienen mucha inmigración, o sea, eso es lo que reciben mucha población de otros países, lo cual ha sido muy propensa a recibirla para hacer trabajos de mano de obra y demás. Pero obviamente la gente de Singapur misma, que vive ahí, obviamente no, como ocurre en todos los lugares del mundo, no ve con buenos ojos cuando la inmigración es demasiado grande. Entonces ellos en realidad terminan siendo unos poco cantidad de habitantes preocupados por el bienestar, pero bien, como mencionaba antes, se ha tratado de que Singapur sea un lugar un poco más ameno para vivir. Se ha propuesto eso en los últimos años, cuando en realidad en los primeros años de desarrollo de Singapur estaban más centrados en la industrialización y en que sea una Singapur próspera en ese sentido. En cambio ahora están incluso más concentrados en el bienestar social. Así que eso va a ser bastante interesante. Después te voy a comentar porque tengo planificado próximamente ir allá a Singapur. Así que ahí seguramente te compartiré contenido. Bueno, podemos hacer algo. Claro, ¿no? Sería bien bueno. Eso, sí. Voy a estar ahí mismo, así que tengo planificado. Si me dejan ingresar allá. No hay problema. Pero quiero decir, va a ser interesante estar allá mismo. Pero bueno, lo estudié bastante para el libro porque era el caso número 1 de libertad económica, había que saberlo. Bueno, otro tema en Singapur es el tema de la infraestructura, la inversión en infraestructura, el tema de transporte, que eso como ha sido importante para el desarrollo, pero ¿qué puedes comentar sobre eso? Bueno, eso claramente habla de una visión más cercana al keynesianismo que a lo liberal, ¿no? Porque justamente
Keynes lo que decía es que a través de la obra pública es como se dinamizan las economías cuando están deprimidas, cuando los animal spirits o el clima de negocios está muy deprimido, lo que dice es tenemos que incentivarlo mediante la infraestructura. Singapur hizo eso, o sea, tiene una gran infraestructura a nivel nacional y a su vez también lo que tiene es un sistema de transporte muy cómodo y muy eficiente, lo que hace que sea bastante interesante para el desarrollo, porque eso también hay que entenderlo. A ver, y en Argentina hemos estado con bastante debate con respecto a esto. Que el transporte sea económico y que el transporte sea bueno, fundamentalmente el transporte público, y más, por ejemplo, en Argentina, lo consumen justamente o lo usan los trabajadores. Por lo cual, en realidad, hasta para el mismo capitalista, es algo importante que haya un buen transporte. O sea, entonces en Argentina se generaba esta cuestión de las tarifas y las tarifas. Y yo siempre ponía el ejemplo de Luxemburgo, ¿no? Luxemburgo, por ejemplo, es gratuito el transporte. Yo decía, perfectamente podría ser gratuito, porque en definitiva, en Argentina, quienes son más adinerados no usan prácticamente transporte público, es una parte muy ínfima. Entonces, en realidad, podría ser perfectamente gratuito en ciertos lugares si uno quisiese incentivar justamente la movilidad de las personas. Así que en Singapur justamente tienen un buen desarrollo en infraestructura y en transporte. Lo que sí hay que tener en cuenta, como otro matiz también a tener en cuenta, es la cuestión de la pobreza. Cuando yo fui para el libro a buscar información sobre la pobreza, lo que me encontré es que había mucha información de la oposición diciendo que los datos podían no ser verídicos, me costó mucho encontrar esos datos. Hay también algunas quejas acerca de la libertad de prensa en Singapur. O sea que eso también hay que verlo, ¿no? Por eso es tan importante la democracia, por eso hay que tener siempre en cuenta estos 40 años, estos 50 años, perdón, del mismo partido político en el poder, ¿no? Entonces la prensa acusa eso, los datos de desigualdad vienen mejorando, pero también uno tiene esa sospecha de ver si esos datos realmente son verídicos o no. En la pobreza, como te digo, me costó mucho encontrar información. Y a su vez también hay que tener en cuenta que es la sede de grandes multinacionales. Hay miles de multinacionales y de empresas muy grandes en Singapur, por lo cual es un país súper interesante para analizar. Y este desnivel se ve bastante marcado. Irlanda es otro de los casos que se utiliza bastante como ejemplo. Creo que Milei lo ha mencionado directamente, si no me equivoco, como este caso de hacia dónde como dirigirse hacia la economía de Argentina. Pero entonces Irlanda teníamos un país, ¿verdad?, que bastante pobre, inicialmente fue creciendo bastante, per cápita y todo. Supuestamente uno de los países más ricos, uno ve los números, las tasas de crecimiento altísimas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Irlanda, qué políticas tomó Irlanda para poder llegar hasta allá? Bueno, en el caso de Irlanda sí, me tocó no solo estudiarlo, sino que pude ir allá el año pasado. En el caso de Irlanda, a ver, son una serie de políticas de Estado diversas que ha tomado. Una por la cual podemos encontrar uno de los ejes de este éxito irlandés es la baja cantidad de impuestos, o sea, la carga tributaria está sobre las ganancias aproximadamente un 12,5% de tasa, lo cual es muy baja, pero acá hay que hacer algunas advertencias. A ver, forma parte de la Comunidad Europea, por lo cual cuando tú quieres instalar una empresa en Europa, o más precisamente en la Comunidad Europea, y quieres justamente poner tu sede, lo más conveniente o uno de los países más convenientes es Irlanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mucha inversión extranjera se posicionó en Irlanda para poder abastecer a Europa. Con lo cual es el caso, por ejemplo, de empresas como Apple o Microsoft. Eso lo que hace es que no solamente por el registro de las patentes, sino porque es su sede financiera, su sede oficial en Europa. Lo cual, esto hace que el PBI en ese sentido se vea aumentado. Se ve exageradamente aumentado. Entonces, esto lo que nos muestra, y a su vez, con el Brexit, la salida justamente de Inglaterra de la Comunidad Europea, lo que hizo fue que muchas empresas que incluso tenían su sede, por ejemplo, en Londres, se trasladarán a Dublin. Lo cual habla de que justamente el Brexit terminó siendo beneficioso también para Irlanda. Entonces tenemos como una gran concentración y sede de muchas empresas en Irlanda. Ahora uno podría decir, bueno, es una concentración, se ponen ahí, se instalan ahí, no ocurre más nada que eso, pero no, en realidad lo que pasa es que contablemente todo lo que generan esas empresas se registra en Irlanda. Lo cual, ¿esto qué trae aparejado? A mí me pasaba, bueno, yo vi que era la sede de Apple, sobre todo las empresas norteamericanas se concentran ahí. Entonces, cuando voy a Irlanda, digo, bueno, ahora voy a ver el mejor Apple Store que haya visto en mi vida. Dije, este va a ser mejor que el de Nueva York, va a ser extraordinario.
Y cuando llego allá veo que ni siquiera hay un Apple Store. O sea, para ponerte una dimensión de que en realidad la inversión está bien, tendrán oficinas, pero digo, no se ve reflejado ni siquiera comercialmente en eso. Así que me parece bastante llamativo esto. Y bueno, el tema de la inversión, o sea, que Irlanda ni siquiera le pide que ponga una tienda comercial, digo. O sea, fijémonos qué laxos que son, pues generalmente cuando uno tiene una planificación un poco más sofisticada de la inversión extranjera, le pide algo a cambio, ¿no? A quien viene a invertir, y más si le das impuestos bajos. Bueno, en este caso, evidentemente, no le pide por lo menos tiendas comerciales. A su vez, bueno, lo que termina pasando ahí es que estas grandes multinacionales, que lo que hacen es engrosar ese PBI, en realidad demandan muy baja cantidad de trabajadores en la economía general de Irlanda. Según algunos datos que pude encontrar, aproximadamente estaría en el 15% de la demanda laboral total. Por lo cual estamos hablando de es un componente muy importante del PBI de Irlanda, pero que en realidad requiere menos del 15% de la demanda laboral. Lo cual, el otro 85% está destinado a la economía local, o sea, a la que a lo largo del tiempo ha desarrollado Irlanda. Eso por el lado de los impuestos. Ahora, el lado de los impuestos a las empresas. Ahora, yo ahí me puse a consumir cuando fui a Irlanda, lo primero que hice fue mirar un ticket a ver cuánto cobraban de impuestos. Bueno, el IVA es 23%, o sea que es más alto incluso que el de argentino, que ya es alto, que es del 21%. Entiendo que, por ejemplo, acá en Dominicana, que 18, sí. Lo tienen dividido, ¿no? Pero creo que llega a 18, sí. Entonces, y ni que hablar con otros países, con Paraguay, por ejemplo, tiene muchísimo menos. Bueno, en fin, es una carga sobre el consumo muy alta a nivel internacional, si bien como en todos los regímenes suele tener excepciones, ¿no? Hay algunos bienes que no están gravados por la totalidad del 23%, pero quiero decir, y los impuestos a los trabajadores también, que en Argentina pueden llegar a un máximo de un 35% de tus ingresos, en Irlanda superan el 50%. Entonces uno dice, bueno, ¿en realidad es la tierra de los bajos impuestos? No, es la tierra de los bajos impuestos para las corporaciones, ¿no? Para que vayas, te instales y funcione como centro operativo, pero en realidad no es una tierra de bajos impuestos para la población en general. Lo cual esto hace que quizás si uno ve la carga tributaria no da las más altas, pero ¿por qué? Porque tenemos un PBI artificialmente aumentado. Entonces, lo que cobran de impuestos sobre el total del PBI, al tener grandes corporaciones adentro, se ve disminuido. Entonces, parece que la presión fiscal es baja, pero en realidad no es baja. Para el que trabaja ahí es una carga fiscal muy alta. Y a su vez esto, no solamente por la vía de los impuestos, sino que termina siendo muy costosa Irlanda en general, es por el problema que tienen con la vivienda. Que los distintos gobiernos han intentado solucionar el problema de la vivienda, tienen una escasez en la oferta muy grande, lo cual llevó a casos muy extremos donde unas poquísimas viviendas se han puesto en oferta en Irlanda, y de hecho cuando yo estuve ahí tuve serias dificultades para encontrar un hotel para alojarme, por ejemplo. O sea, realmente está muy demandado y es muy, muy caro. Lo cual hace que, bueno, que haya complicaciones, como por ejemplo, según reportan los medios locales, gran parte, la inmensa mayoría de los jóvenes de Irlanda quieren emigrar, o sea, se quieren ir de Irlanda. Entonces uno dice, bueno, pará, si es la tierra de la libertad, acá hay algo que no está cerrando, ¿no? Hay algo que no se entiende. Y bueno, efectivamente es que las oportunidades o la perspectiva de futuro de Irlanda dependen pura y exclusivamente de lo que puedan hacer estas corporaciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque Europa, en general, ya se está quejando de los pocos impuestos que está cobrando Irlanda y justamente se quieren aumentar. O sea, lo que está proponiendo la Comunidad Europea, que bueno, eso va a depender. Siempre leo las noticias y ahí hay noticias como cruzadas. Por ahora entiendo que no hay nada firme, sobre lo cual se le está pidiendo que suba la carga tributaria, porque lógicamente al resto de los países de Europa, y de nuevo, si se genera la riqueza, por ejemplo, en una empresa, porque Apple vende muchos iPhone en París, ¿no? que tribute la carga de esas patentes en Irlanda, es sumamente injusto para los países en los cuales se vende esa mercadería. Entonces es lógico que haya cierto reclamo, y la Comunidad Europea está yendo en ese sentido, así que eso atentaría contra el progreso de Irlanda. Esto a diferencia, digo, del otro gran líder del índice de libertad económica, que es Singapur, que lo veo con unas bases un poco más sólidas. En el caso de Irlanda no es muy dependiente de lo que termine ocurriendo con respecto a la carga impositiva. Es muy dependiente. Y también hay que tener en cuenta que Irlanda, en el índice de libertad económica, es el tercero. Está puesto también en una muy buena posición. Por eso es usado como ejemplo, como bien decías vos, por Milei, y nos dice que vamos a hacer Irlanda en 35 años. Y en realidad esto es de nuevo bastante llamativo, porque en los indicadores sociales no da bien. En realidad uno podría pensar, bueno, quiero ser Suecia, no sé. A mí me encantaría ser Argentina igual, no quiero ser otro país, pero quiero decir, en los indicadores sociales los nórdicos son
mucho más interesantes para tratar de hacer. De hecho, Milei incluso ha dicho, no me vengo con cosas chicas, no quiero ser Alemania, quiero ser Irlanda. Y al revés, el bienestar de los trabajadores en Alemania es muy superior al de Irlanda. De hecho, en Irlanda, cuando uno toma los ingresos en Europa, está por debajo de la media europea. Entonces, no es de los países. Lo que pasa es que el PBI per cápita le da alto de nuevo por esta cuestión de que el PBI está aumentado artificialmente. Pero artificialmente quiero decir, no con una trampa, artificialmente por este mecanismo que estamos diciendo de que las corporaciones se instalan, ¿no? No estoy acusando a las cuentas nacionales de Irlanda de que hagan mal las cuentas, para nada, por lo menos no tengo pruebas, pero quiero decir, esto hace que el PBI per cápita dé muy alto y lo que hace es que pueda generar una falsa ilusión de que en realidad en Irlanda se está muy bien, cuando en realidad el consumo familiar desde el 2010, por ejemplo, hasta la fecha, ha venido bajando en Irlanda. O sea que la población en general no está mejor que hace unos años. Eso no es verdad. Y a su vez, con lo que es la parte de acción del Estado y a qué se debe también el crecimiento del país, también tenemos toda una acción del Estado. Tienen educación y salud gratuita. En lo que es la salud, sí, hay muchas quejas de la población. Todos los que me encontré irlandeses, todos se quejaban de la salud, que tardaban mucho tiempo, nada que no ocurra en Argentina, digo, pero que tardaban mucho tiempo en dar turnos médicos, que realmente era muy engorroso, que si uno realmente tenía alguna urgencia terminaba yendo a otro lugar y no a las prestaciones estatales. Pero lo que sí tenemos, por ejemplo, es un caso que a mí me gusta mencionar mucho, que es el del agua, el agua corriente. Tienen agua corriente que es gratuita y potable. O sea, tú puedes beber, porque a mí me llamaba la atención que justamente no consumían agua, no, directamente abren la canilla, consumen esa agua, no gastan en eso y a su vez no le viene ninguna factura de esa agua, o sea que es potable y gratuita. Y que, por ejemplo, para decir, en Argentina ahora nos está aumentando muchísimo el costo del agua. Entonces, al revés, nos gustaría que en eso sí copiemos a Irlanda y que realmente tengamos el servicio de agua gratuito. Así que, y después tiene empresas estatales, tiene empresas de radiodifusión, o sea, de radio y de televisión irlandesa, también tienen ese servicio, tienen el correo postal, que también es estatal. O sea que en definitiva, y tienen, por ejemplo, subsidios a lo que es el empleo. Entiendo que, por ejemplo, en Dominicana no hay, ¿no? Que te quedas desempleado, o quizás hay para la parte formal, pero no. Claro. Como hay tanta informalidad, no termina funcionando. En definitiva, en Irlanda, si vos vas justificando que buscas trabajo y que no encontrás, lo que ocurre es que te siguen pagando parte del salario. Entonces tienen una contención social. Con la vivienda también han fracasado en los planes de vivienda hasta ahora, pero tienen como meta tratar de solucionar el problema, porque es el problema, diría, de índole casi nacional, o un problema nacional, digámoslo, ¿sí? Porque es un problema que lo reportan aparte gran parte de la población. Y en definitiva Irlanda es eso, es un país también, de nuevo, y el PBI per cápita, ¿por qué da alto? Bueno, porque la población son poco más de 5 millones de habitantes. Entonces, cuando tenés un PBI agrandado y una población pequeña, lo que ocurre es que el PBI per cápita te da alto. Pero planteémoslo de nuevo a los extremos, como para pensarlo en términos que a los libertarios les gusta mucho también, digo, ya que lo usan de ejemplo, llevarlo al extremo, es como si yo dijera, bueno, ok, si van a emigrar 4 millones de irlandeses, y queda 1 millón, van a tener un PBI gigantesco, todavía más grande del que tienen. Pero en realidad es por una trampa matemática, no es porque el país o porque el salario sea más alto, e insisto, que el salario incluso es más bajo que el de los países nórdicos, y que con respecto a Europa y con el poder adquisitivo del salario incluso es más bajo que la media europea. Entonces, pero a su vez, lo que es la remuneración del salario, ahí tuve fuentes encontradas, porque es muy difícil también recabar la información, obviamente, de primera mano en Irlanda, pero que hablan de que los empleados estatales incluso estarían mejor remunerados que los empleados privados, lo cual eso también habla de una reivindicación del Estado, ¿no? El Estado no está menospreciado, si bien no ha sido eficiente del todo en solucionar los problemas de la gente, es un Estado activo, o sea que está lejos de estar retirado de la economía. Pero ahí yo veo que a veces hay como ciertas confusiones, no sé si intencionales o no, de parte de los economistas, o sea, ¿qué están midiendo? Para el ejemplo, si tú dices, oye, quiero desarrollo económico o crecimiento económico, o sea, ¿qué cifra, qué indicador específicamente usar? Hablamos del indicador de libertad económica, está también ahora esto mismo, PIB o PIB per cápita, eso es un número al final, lo que tú dices, de repente contablemente Irlanda, el país más rico del mundo, pero que esa riqueza, ¿qué es realmente? ¿Representa lo que es o no? Claro, no, y de hecho es lo mismo que ocurre con Singapur con el tema del endeudamiento. O sea, de nuevo, como el PBI es grande,
el endeudamiento externo que suele tener también es alto, entonces cuando uno decís, bueno, ok, si vamos a medir todo per cápita, midamos todo per cápita. Entonces cuando vos haces endeudamiento per cápita, también te da como uno de los países más endeudados del mundo. Entonces ahí ya te habla un poco de la ficción de esta cuestión, ¿no? Entonces Irlanda es uno de los países, junto con Singapur, más endeudados del mundo, lo cual habla de una... Resalto lo de endeudamiento, ¿por qué? Porque justamente cuando uno habla de libertad, pensar en una persona libre endeudada es raro, ¿no? Entonces, en este índice de libertad económica, la crítica que tenemos social también tendría que tener en cuenta el nivel de endeudamiento del país, porque en definitiva limita completamente tu libertad estar endeudado, ¿no? Pensémoslo en una casa, pensémoslo en cualquier, ¿no? No es lo mismo tener un endeudamiento que afrontar que no tenerlo, ¿no? Así que me parece que sí, que de Irlanda es eso lo que se puede comentar, se puede, digamos, analizar. Me parece que es bastante interesante el país, de nuevo. No pienso que no sea un modelo a tener en cuenta, sino que me parece que está sustentado sobre una base que es bastante endeble. Esto no quiere decir que se vaya a caer, ni mucho menos, porque puede ser que siga con impuestos bajos y que realmente prospere. Pero de nuevo, justamente lo que vemos es que los impuestos bajos en realidad son producto de empresas que generan el valor en otros países. Y a su vez, tanto Irlanda como Singapur tienen la cuestión de, según Oxfam, que es justamente quien trata de determinar, la organización que trata de determinar cuáles países son más transparentes en materia bancaria, financiera, lo que nos muestra es que hablan de cierta opacidad de la información en Irlanda acerca de los movimientos financieros y demás. O sea que en definitiva termina siendo un refugio también financiero, con lo cual termina ocurriendo generalmente en países de baja población y con impuestos bajos, termina dándose esta relación. Pero más allá de lo numérico específicamente, ese ingreso de los movimientos de las sedes fiscales de las empresas, esas, inversiones en teoría, si es que hicieron muchas o no, en Irlanda, sí impactó directamente, digamos, a la vida de la población o la economía. Sí. Por eso, a ver, hablar de un 15% de demanda laboral es poco para la relación de lo que ellos están hablando, pero en definitiva es significativo, ¿no? O sea, imaginemos cualquier país que tenga un 15% de demanda laboral mañana en Argentina, porque vienen todas estas empresas, va a tener un impacto positivo. De hecho, la población en general lo recibe de buena manera, ¿no? Así que me parece que eso tiene un impacto real en Irlanda y que es positivo desde ya. A mi modo de ver, bueno, obviamente depende de cada país y de sus objetivos, pero es necesario también requerir algún tipo de contraprestación o, ok, te cobro pocos impuestos, pero en definitiva, ¿por qué? ¿Qué me puedes dar a cambio? ¿Qué podemos hacer de conjunto? A mí me parece que eso sería interesante, pero bueno, es esta cuestión que está dándose a nivel global. Esto también, estamos en un sistema capitalista global, lo cual hay que entender también que hay una competencia recurrente entre todos los países por acaparar a los capitales, y de la forma que compiten, por lo general, lamentablemente, es a través de los impuestos bajos. Entonces, esta carrera por los impuestos bajos hace que los capitales se concentren en ciertos países que les ofrecen impuestos bajos, que esto no es porque sea mejor, como plantean los libertarios en general, sino que justamente es a raíz de las diferencias entre los países, y lo que hacen es atraen los capitales y de esta manera desfinancian a los grandes centros que concentran el valor o mayores centros de consumo, vamos a decirlo así. Entonces estos centros de consumo se ven extraídos de lo que podría ser los impuestos potenciales que podrían cobrar. Entonces también estos países centrales prestan peores prestaciones para la población en general. Entonces esto hace que el Estado sea puesto en duda en general, ¿no? Porque en definitiva, bueno, ok, tenemos un Estados Unidos que tiene un gran centro de consumo, los países de Alemania, Francia y demás, que justamente ven que se va todo este dinero por una canaleta, vamos a decirlo así, y entonces lo que ocurre es que después pueden dar prestaciones menores a su población. Lo cual esto hace que entres en una dinámica un poco perversa, ¿no? De tratar de buscar que se cobren pocos impuestos y no estar concentrado en la generación de valor o en la generación de servicio para la población, que en definitiva es lo importante y es para lo que sirve la economía, ¿no? Para prestar servicios a la población, mejores servicios de calidad y que la gente, el bienestar social, como estudiamos en economía, que debiera ser el fin último, ¿no? Que se debe perseguir. Con respecto a Irlanda, lo que tenemos es una demanda laboral también bastante heterogénea, que lo que hace es que venga mucha gente del exterior también a Irlanda a hacer los trabajos, generalmente en forma lógica bien remunerados, lo cual creo que en el caso de Irlanda, al ser un país de baja población, es bastante interesante. Desde ya suelen ser
los países de baja población más receptivos también a recibir trabajadores del extranjero. También, como para complementar lo que veníamos hablando antes, lo que es la cuestión educativa, ellos tienen planes de integración educativa bastante masivos a lo largo del país, o sea que, insisto, tienen un Estado presente que ha sido más o menos eficiente según el área. Pareciera que en el área de salud es más ineficiente, en el área educativa más eficiente, que en definitiva pone el ojo en el bienestar de las personas. O sea que claramente no es una tierra libertaria, ni mucho menos, no pretende serlo, no es algo sobre lo que se haga hincapié, sino que justamente, y es un poco lo que yo a veces cuando entro en debate con libertarios termino concluyendo, es, en definitiva, si a vos te parece que el modelo es Irlanda, en realidad lo único que está de acuerdo es que se le cobren impuestos bajos a las grandes corporaciones. Porque después todo lo demás, como fuimos repasando, tanto impuestos al individuo, al consumidor, al trabajador, prestaciones de servicios sociales, el salario que se sigue cobrando más allá de uno quedarse sin empleo, inserción educativa pública, salud, bueno, en definitiva, en todas las áreas, el agua potable y gratuita para la población. En definitiva, uno ve que hay un accionar del Estado bastante marcado y que justamente habla de que no hay un retiro del Estado como plantean los libertarios, o sea que en realidad si quieren ir rumbo al ejemplo de Irlanda, para mí va a ser bienvenido, digo. De hecho, lo de los impuestos a las grandes corporaciones, en realidad lo veo, el análisis que hicimos recién es más a nivel global. A nivel individual, si Irlanda quiere hacer eso y el resto de la organización de la Comunidad Europea se lo permite, está bien, digamos. O sea, me parece una buena estrategia incluso en sus términos. Pero digo, hay que tener en cuenta que a nivel global eso no cierra y hay que tener en cuenta que después Irlanda, con lo que recauda de impuestos, hace toda esta intervención estatal que en algunos casos le va bien, a veces más o menos, pero digo, es loable y me parece que está bien apuntar a ser Irlanda desde ese punto de vista. Hemos visto un fenómeno en los últimos años, diría yo, en redes sociales, y ya eso ha pasado también a la política, que de estos como influencers, digamos, entre comillas, libertarios, por usar el término que ellos utilizan, y se han difundido muchísimo estas ideas, se han popularizado muchísimo. Incluso, yo recuerdo cuando yo comencé en YouTube en 2017, había pocos canales que hablaran de economía, y en español menos todavía. Pero luego empecé a ver que lo que se empezó a popularizar más fue justamente estos canales con un poco con esta visión más libertaria, por decirlo, extrema, que en la ciencia económica normalmente, en la academia, no es lo que se deja, algo como muy minoritario. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Por qué crees que se dio ese fenómeno tan grande, digamos? Bueno, construyámoslo juntos, pensémoslo juntos. A ver, a mí me parece que tiene... Por lo menos puedo contarte de cerca el caso argentino, de lo que yo vi, de esa transformación o ese interés en las ideas libertarias. A mí me parece que tuvo mucho que ver lo que fue la crisis del COVID. Justamente en Argentina, por ejemplo, fue uno de los países del mundo donde tuvimos muchas restricciones a la libre movilidad de las personas, lo cual me parece que esa sensación de encierro, esa sensación de restringir libertades, porque efectivamente se restringían, porque es en pos de la libertad individual que se veía restringida, para que justamente haya un mayor bienestar, se suponía, para el resto de la población. Después esto está en debate, yo entiendo que está en debate la cuestión de lo efectivo que fue o no el aislamiento, la cuarentena, pero en ese momento eran las indicaciones de los médicos y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a mí me parece que ese aislamiento fue muy desfavorable. De hecho, me parece que el auge a partir del 2020 se da un pico en ese auge. Y aparte me parece que un poco la desconexión en general, esto por un lado, o sea, eso sentirse restringido en sus libertades, a su vez también las redes me parece que provocan en ciertos aspectos aislamiento, esa cuestión de concebir la economía muy en términos individuales y no en términos colectivos, hace que uno esté pensando en su propio bienestar. Y yo diría como tercera pata, pero que es parte de esta segunda también, que es un poco lo que yo llamo la falacia de la prueba anecdótica, que es justamente tomar un caso. ¿Y esto en qué? Sobre todo en esta cuestión, en estos videos que se viralizan mucho en las redes sociales, de la mentalidad de tiburón, de esta cuestión de si tú querés poder, de que si vos te pones tu negocio y te haces millonario, ¿no? Y que empiezan a aparecer videos de gente en Dubái, en Doha, en todas las ciudades árabes haciéndose millonarios con Lamborghinis o con autos de primer nivel, que es esta concepción de, ok, depende de uno. Y ahora, esto es lo que me parece lo más tramposo y lo más complejo, es que justamente esto se da a través de que efectivamente hay casos aislados en los cuales se da este hacerse millonario, ¿no? Hay siempre uno encuentra un caso aislado, puede encontrar a un jugador de fútbol bueno, ¿no? Nosotros tenemos a Messi, ¿no? Entonces decís, nació con una habilidad, pero en definitiva le tocó, se entrenó, hizo lo necesario tomó los medicamentos necesarios o hizo los tratamientos necesarios para
poder irse a estando en Barcelona para desarrollarse como jugador de fútbol, termina siendo multimillonario por el talento que tiene, por el esfuerzo que hizo. Digo, existen, pero son una anécdota. O sea, es una porción totalmente minoritaria, por eso Stiglitz también habla de que el 95% de los que nacen pobres mueren pobres y el 95% de los que nacen ricos mueren ricos. Entonces, a mí me parece que la cuestión estructural es lo que no se ve. Y en las redes sociales uno ve casos de éxito minoritarios y dice, bueno, si él pudo, yo también puedo. Y eso es una gran trampa. Y me parece que un poco esto conforma un caldo de cultivo para lo que es el pensamiento libertario, ¿no? Este pensamiento individual o este pensamiento con Smith de que el beneficio individual va a llegar al beneficio global. Pero bueno, no sé qué pensás vos, si lo ves parecido. Sí, sí, también yo vi ahí, claro, y todo lo que es internet, redes sociales, a partir de la pandemia de 2020, eso se disparó enormemente. Claro, entonces ya si venía cierto como auge, estaban las condiciones para que se popularizaran ese tipo de cosas, y se terminó como de disparar efectivamente, y eso conectó mucho con esto, bueno, ciertas teorías, ¿no? Que es la Agenda 2030, entonces, no, esa planificación que, a ver, en la práctica se vio como el mundo entero tomó las mismas medidas y empezaron a cerrar. Claro, tú dices, no, como dicen, la élite socialista del mundo y tal, empezaron a... Entonces, claro, como que se empezó a confirmar aparentemente ese tipo de cosas. Y yo digo que ya eso venía incluso desde antes, ¿no? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, la crisis de 2008, incluso dentro de la academia, diría yo, cierta crisis, no sé qué piensas tú respecto a eso, porque claro, los bancos centrales no pudieron prever lo que iba a pasar en ese momento, con los modelos que tenían, como que llega de sorpresa la crisis, toman como medidas, y se empieza a criticar mucho, bueno, el tema de Occupy Wall Street que surgió en ese momento y demás, pero lo que se veía en ese momento, yo creo que el giro iba un poco más, por así decirlo, hacia la izquierda, aparentemente en ese sentido, pero luego, con lo que siguió pasando en los años siguientes, como que no se dio respuesta a ciertas problemáticas económicas globales. Después el giro a partir del 2020 fue como un péndulo, ¿no? La dirección contraria, es lo que estuve viendo allí efectivamente. Y se popularizaron mucho esas ideas, pero eso venía ahí, yo creo, cierto malestar contra la ciencia económica, contra la política, pero siguió como, digamos, profundizándose más. Igual yo también veo que esto, siempre hablo de Ray Dalio en el canal, momentos de cambio de orden mundial, surgimiento de China, declive de Estados Unidos y de Europa. Entonces se están combinando como muchos factores que permiten que surjan este tipo de cosas como respuesta a las necesidades de la gente, ¿no? Sí, concuerdo plenamente. A mí me parece que en el análisis general, y esto no es como una crítica global al sistema en sí, lo que quiero decir es hay una insatisfacción producto del sistema capitalista, que esto ha ocurrido, las crisis recurrentes del sistema capitalista son recurrentes, se suele dar cada cierta cantidad de años, ahora quizás en forma un poco más recurrente. Lo que quiero decir es que la respuesta justamente a esa insatisfacción que se genera por el sistema capitalista que produce estas crisis, lo que hace es, justamente, a mi modo de ver, es el peor remedio que puedes tomar, porque es más capitalismo en extremo, por lo cual las crisis van a ser peores si la salida es por ese lado. Justamente me parece que se ha entendido bien en otras épocas del mundo que justamente tiene que haber más intervención estatal o que tiene que haber intervención estatal bien llamado, ¿no? No estamos hablando, o por lo menos lo que proponemos nosotros, o lo que yo propongo en reiteradas ocasiones, no es ir hacia justamente un Estado que controle todo, sino que justamente lo que funciona en el mundo, y esto es lo que contrasta las ideas libertarias, es que son los países en los cuales el Estado guía a, como podemos ver en China, como podemos ver en Singapur, como podemos ver en Estados Unidos, donde hay una intervención estatal en pos de un progreso, o sea, un Estado que acompaña al capitalista para que también desarrolle su negocio, que pueda exportar bienes, que pueda producir. En definitiva, me parece que la salida es por ahí, no es una salida individual. Pero bueno, sí, es lógico que daba la sensación que se iba para la izquierda y se terminó yendo para la derecha también. Bueno, y lo que sí yo creo, no sé, yo creo que incluso te lo he oído mencionar a ti, como que hay debates que ya se dieron en economía, pero estamos como teniendo que volver atrás a debatir cosas que ya hace décadas, digamos, se quedaron establecidas. Incluso porque se plantea, es como si fuera el debate, no, más mercado o más Estado, y ya como que Estado o mercado, y es lo que tú dices, ya dentro incluso de la teoría del desarrollo económico, el crecimiento económico, ya se ha establecido todo ese tipo, con las experiencias de muchísimos países, por ejemplo, el caso de Corea del Sur también, que es uno que se menciona bastante, y yo leí, bueno, un economista, Ha Jung Chang de Corea del Sur, que hablaba bastante de un concepto interesante de esto de que los países
utilizaron intervención estatal, que fue como la escalera del desarrollo, después la patean y quieren que los otros se liberalicen para que entonces no puedan hacerle la competencia, ¿no? Incluso ahora, yo lo he mencionado en videos más recientes, que entonces ahora, claro, primero hablaban del libre mercado, liberalización, pero uno no ve Europa, Estados Unidos, poniendo barreras proteccionistas incluso a sus temas de economía verde, tal, energía renovable, porque China está inundando al mundo de productos. Bueno, está compitiendo mejor, no debería ser bueno para que bajen los costos. Son como contradicciones que uno ve. Sí, sí, de hecho ha aumentado incluso la carga tributaria de los autos eléctricos de China recientemente, de Estados Unidos, o sea que claramente los países también, no vamos a decir que el proteccionismo es una condición suficiente para desarrollarte, pero sí es una condición aparentemente necesaria en algunos países para el desarrollo. El caso de Estados Unidos es notorio. Y bueno, sí, y de hecho China es el que está haciendo un juego, me parece, más disruptivo en el mundo y es el que trae mayores problemas y es una economía súper planificada, ¿no? Más allá de que, obviamente, tenga reglas capitalistas, no deja al Estado de intervenir en la planificación. Pero me llama la atención algo de Milei, que incluso lleva todo como más al extremo todavía, incluso con debates que no existen, y yo insisto mucho en eso, con el tema ahora, por ejemplo, del monopolio, que eso me chocó bastante, porque claro, una de las cosas que hasta en la economía más clásica, o bueno, neoclásica, lo básico que uno le enseñan del mercado perfecto, que igual son modelos muy, digamos, irrealistas, pero una de las cosas que por lo menos establece ahí es que sí hay fallas de mercado, claro. El monopolio causa ciertos problemas, pero ahora Milei está como totalmente a favor, al contrario, en el Foro Económico Mundial lo dijo, en todas la gira que está haciendo, ahora está hablando muy bien de eso, pero ¿qué tú piensas de esa visión que tiene de eso? A ver, porque parte de una premisa falsa. A ver, primero, ¿qué entendemos por monopolio o concentración económica? Justamente lo que él dice, y lo dice con un ejemplo, no me acuerdo si fue en Davos o en alguna de estas charlas internacionales que ha dado, él pone un ejemplo, a mi modo de ver, muy básico, que es decir, bueno, todos estamos con velas en una casa, viene una empresa de energía eléctrica, vos tocas una tecla de electricidad y tenés luz. Entonces, ¿cómo no va a ganar la empresa proveedora de electricidad? Claro, lógico. Uno lo plantea así y dice, ¿qué me importa que se fundan las empresas que hacen velas? ¿No? Entonces ellos dicen, cuando vos estás en contra de la concentración o del monopolio, en realidad vos querés hacer subsistir a los que producen vela. Entonces, sí, claro, tiene toda la lógica lo que plantea Milei si lo planteas así. El problema ¿cuál es? Y esto lo podemos ver cada uno en sus países, digamos, que el monopolio, la concentración económica o los oligopolios generalmente no se dan por una gran inventiva. Generalmente, estoy hablando de la inmensa mayoría de los casos, sino que se dan porque empresas grandes compran empresas grandes también, o empresas grandes a nivel local. Caso de Argentina, que yo estudié en profundidad para mi tesis de maestría, que es el caso de la cervecera, que ocurre en casi todas las partes del mundo. Empresa InBev, belga-holandesa, compra la empresa argentina número 1 de cerveza, que es Quilmes. Bueno, la compra. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué invención fenomenal hizo esa empresa? Ninguno. De hecho, yo lo estudié en profundidad, invirtieron menos, o sea, a partir de la compra. Usaron la maquinaria, traían maquinaria del exterior, demás, compraban deuda de afuera, eso sí hacen. Ingeniería financiera la hacen perfecta. Pero quiero decir, no hay, es mentira que quien ostente el monopolio es porque ofreció los mejores productos en un determinado mercado. Entonces él, como parte de un relato falso, de nuevo, el de las velas y la electricidad, entonces, claro, uno dice, para quien está desprevenido, por eso a mí me parece que también hay una gran falta de instrucción en quienes se dicen libertarios, porque en realidad, claro, si yo te centro el debate entre las velas y la electricidad, vos me decís, sí, está bien, porque te apela al sentido común, vos decís, sí, que subsista la eléctrica y no la que provee velas. Pero el problema es que no es así, el problema es que estamos todos con velas y que viene un productor de velas y le compra a los demás productores de velas y me pone la vela más cara. Entonces, ese es el problema. Nadie estaría en desacuerdo con un monopolio circunstancial de una empresa que haga un salto innovador. De hecho, termina ocurriendo. O sea, hay lanzamientos de productos nuevos que se ostenta cierto monopolio por una cantidad de tiempo y me parece que hasta incluso ni siquiera podría criticarlo. Digo. Lo que me parece es que no entiende cómo es la lógica del capitalismo. Redes sociales, bueno, Facebook comprando Instagram. Y vos decís, bueno, ¿quién hizo en realidad el salto innovador ahí? Instagram más que Facebook. Y sin embargo termina siendo comprado Waze por Google. Entonces vos decís, bueno, Waze fue el que justamente hizo un sistema de mapas mucho más interesante, vamos a decirlo así, que iba creciendo. Entonces, ¿qué hace la competencia? Va y lo compra. Entonces, ahí, ¿dónde está la inventiva? O sea, en realidad, en definitiva, termina siendo un capitalismo de quien tiene más capital, compra al otro, al más pequeño. Y por eso me parece importantísima la intervención estatal, que incluso es ineficiente para evitar estas cosas. O sea que él está planteando que se retire el Estado de esto y en realidad
lo que habría que pensar, a mi modo de ver, es que el Estado es ineficiente para regular estas cosas. Y que me parece que justamente el verdadero capitalismo es justamente cuando hay muchas pequeñas y medianas empresas compitiendo entre sí. Eso regula mejor los precios, eso genera una mayor demanda laboral. Hay casos como el italiano, como el alemán, como el japonés, en el cual hay una gran competencia de pymes en ciertos sectores que me parece súper. Por ejemplo, en Italia el sector alimenticio es fantástico. Yo trabajo en mi sector privado con el sector alimenticio. Y es fantástico. Vos agarrás un acheto y tenés 100, 200, 300 en ferias, empresas de alimentos que hacen acheto, o que hacen fideos, o que hacen arroz. Entonces, eso es realmente la verdadera competencia, no una que absorba a las demás. Entonces, me parece que el capitalismo, como ellos lo conciben, en realidad es un capitalismo de poderosos y no es un capitalismo real, como ha pensado o se ha imaginado Adam Smith, por ejemplo. Claro, bueno, es exactamente que se iba a mencionar ahora, porque eso es como lo fundamental, lo básico, hasta en las teorías más simplificadas de economía que se ve eso, pero Milei parece como que rebelándose contra eso, atacando no la economía, porque eso es como esa posición de como renegado, rebelde, no, esto sí. Yo recuerdo ¿cuál fue el discurso? Creo que él que dio en la presentación de su libro en Luna Park, hablando Yo estuve de ahí, estuve. Ah, bueno, sí, fuiste parte de ahí como experiencia. Exacto. Nunca había ido a un acto de él, así que dije, bueno, voy a Luna Park. No, pero y ahí él empezó a hablar de economía. Yo creo que la mayoría de las personas que estaban ahí aplaudiéndole lo que decía no estaban entendiendo lo que él decía. No, aparte habla de modelos, entonces claro. A veces te habla de un modelo sofisticado, a veces modelos que incluso en economía, no me formé en la misma universidad, él se formó en una privada, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, pero digo, nosotros en economía, en mi carrera, vi un montón de modelos. Por eso él se dice que es especialista en crecimiento con y sin dinero. Qué bueno. Justamente hay modelos sin dinero, digo. Pero que un modelo económico sea sofisticado no quiere decir que esté pegado a la realidad. O sea, yo te puedo hacer un modelo súper sofisticado, hablarte de ecuaciones, escribirte ecuaciones de Mike, pero que esté totalmente desapegado de la realidad. Y eso es un poco lo que hace Milei. Entonces parece como alguien instruido, alguien, sabe, pues eso es el típico comentario. No, pero sabe de economía. No sabe nada, y de hecho, o no sabe mucho, mejor dicho, sabe mucho de economía austríaca, pero no sabe de economía en general. Entonces, lo que hace es que, bueno, los resultados hasta ahora en Argentina son malos, y bueno, veremos cómo sigue evolucionando. Claro, no soy muy optimista del futuro, pero bueno. Bueno, esperemos que sí. Sí, que mejore. Claro, efectivamente. Y bueno, y mencionaste un punto interesante, que es esto de la matematización de la economía, como para hacerla ver como más precisa, y eso es parte de lo que le da como confianza a la gente en Milei, justamente eso. Y en la economía fue también así, como fue, digamos, evolucionando como ciencia. Pero al final, bueno, antes de comenzar hablábamos de un tema, que es esto de que al final hay una fe detrás de como estos modelos y todas estas ideas, que uno lo ve efectivamente en los comentarios. O sea, al final las personas repiten lo que dice Milei porque confían en él, y al final está basándose en un modelo en el que tiene fe por, bueno, su estilidad, su hermosura matemática, como se quiera decir. Pero si uno analiza a Adam Smith, y aquí yo lanzo como una tesis en ese sentido, que si uno ve los libros de Adam Smith, el padre de la economía y todo lo demás, que efectivamente habló de los modelos, de estas, digamos, propiedades emergentes del mercado, de coordinación de precios y demás para generar bienestar. Pero si uno ve todo como la obra de Adam Smith, y que se usa el concepto de mano invisible específicamente en La riqueza de las naciones, como la obra de economía, pero él tiene una obra, la teoría de los sentimientos morales, que un poco gran obra, sí, tiene muy buenas frases, aparte también que yo extraje bastante para el libro, bueno. hice bastante contenido en redes sociales con frases de Adam Smith que son muy buenas. Claro, sí, exacto. Y también está incluso antes, que hizo creo que historia de la astronomía, era que se llamaba, habló muy bien de los modelos de Isaac Newton. Ahí incluso habla de la mano invisible, que es bien interesante, porque si uno analiza a Newton, lo que hizo fue como plantear que Dios creó las leyes del universo, pero también, como había errores en los modelos de Newton, como que Dios a ver si intervenía por providencia para corregir. Y si uno hace como un paso al tema de la economía, incluso el mismo Adam Smith, que por lo visto, ¿no? Estoy lanzando como la tesis, se inspiró un poco en esto de Isaac Newton, porque habla muy bien de sus modelos en historia de la astronomía. También presenta la mano invisible precisamente como la mano de Dios. Eso es lo que yo diría. A pesar de que efectivamente hay esas propiedades en el mercado, esos errores de mercado se corrigen por providencia divina o, en su defecto, por acción del Estado, que en Smith sí está presente, a diferencia de Milei. Claro. Sí. Sí, hay algo de religioso en el planteo libertario, a veces uno ve, y me parece que es por eso un poco lo que conversamos acerca del índice de libertad económica. O sea, no hay
no hay un sustento teórico fiable, exacto. entonces no queda otra alternativa más que la creencia cuasi religiosa, vamos a decirlo así, porque realmente no hay forma de que puedan mostrar un modelo del cual haya resultado así, y si le agregamos un modelo de poblaciones más elevadas de gente, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, en países muy chiquitos, muy pequeños pueden funcionar ciertas premisas, pero ni siquiera pasa eso, y aparte que ni siquiera pasa eso, no es sustentable en poblaciones más grandes. Así que sí, yo creo que hay, y lo que decís es totalmente cierto, me pasa todo el tiempo que me responden con frases hechas por Milei, tal cual, calcadas. Y hay muchas de esas, ¿no? De hecho, ahora estaba tratando de acordarme varias de las que ellos dicen, pero digo, es tal cual. Por ejemplo, el impuesto inflacionario. Eso es algo que me repiten constantemente, ¿no? Y, o sea, como concebir a la inflación como un impuesto. Entonces dicen, bueno, si hay inflación, en realidad estás cargándole de impuestos a la gente que menos tiene. Lo cual es cierto que la inflación afecta a la gente de bajos recursos también. En realidad afecta en general a toda la población, pero no es necesariamente un impuesto si, por ejemplo, vos ajustás los salarios por inflación. O sea, de hecho ha ocurrido en Argentina. Vos tenés un 20% de inflación y te aumentan los salarios un 20%, no hay impuesto inflacionario. Entonces, lo que ellos les repiten como un mantra, y cuando vos les tratás de hacer ver estas contradicciones o que en realidad están repitiendo y que no tiene lógica, se encuentran trabados y bueno, y ahí también viene mucha violencia en muchos casos o en inconsistencias. Por eso digo, y en estos países que charlamos un rato sobre Singapur, sobre Irlanda y demás, lo que hacen es tomar datos aislados y no ven la escena global, ¿no? Porque realmente cuando uno lo ve agrupado en líneas generales no hay un éxito libertario en ninguna parte del mundo, en ninguna parte. Pero entonces, para irnos con una nota más positiva, ¿qué podemos hacer ante toda la popularización de estas ideas o cómo ves tú el panorama? Yo creo, bueno, ahí podemos discutirlo, a ver qué es lo que se puede hacer. Desde mi punto de vista, ahí hay mucho. En Argentina estamos como en avanzados con esto, porque convivimos todos los días, ¿no? Y obviamente hay yo te digo lo que se percibe de quienes somos críticos, ¿no? De este proceso. Hay quienes dicen, bueno, es una cuestión irracional, no hay mucho para hacer. Es como, te lo llevo, no estoy diciendo que sea así, te lo llevo lo que me dicen. Es como hablar con un loco. ¿Qué racionalidad querés hablar con alguien que no quiere razonar, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que primero que hay libertarios bien intencionados y que hay libertarios que realmente están convencidos de eso y le encuentran una lógica. Y si no hubiese creído eso, no hubiese escrito un libro sobre el tema. O sea, que yo creo que hay gente que se puede convencer, que puede entender que realmente están con las ideas equivocadas. Que a mí me parece que Milei es eso. En Argentina se lo insulta mucho. A mi modo de ver, es justamente todo lo contrario de lo que hay que hacer. Justamente me parece que es una persona que incluso tiene buenas intenciones, pero que tiene ideas equivocadas. O sea, sus ideas están equivocadas. O sea, no prosperan en el mundo, no están bien, no funcionan. Y me da tristeza que la demostración de que no funcione sea Argentina. Me daría tristeza a cualquier país, pero particularmente por ser Argentina. Lo que quiero decir es, me parece que lo que hay que hacer es seguir dando esta clase de debates, esta clase de conversaciones, para que justamente quien desprevenido vea algún video de YouTube o lea algún libro o lo que fuera, pueda entender que hay otra forma de ver la economía y que es solamente ver los modelos en un mundo que funcionan como para entender que es necesaria la presencia del Estado y que no solamente que la presencia del Estado es una condición necesaria, pero no suficiente. Vos podés tener un Estado mal administrado y te va a ir mal. O sea, necesitas que encima el Estado funcione bien. Pero lo que sí tenemos certeza es que si no tenemos Estado nos va a ir mal. Eso sí. Entonces, me parece que eso es lo que hay que tratar de entender, tratar de difundir con ejemplos, con datos, con evidencia. Y en eso estamos. No sé qué opinas vos. Sí, bueno, un poco lo mismo, porque al final no se trata, claro, de insultar ni nada de eso, y tratar de dar el debate, pero al final ir a los hechos, porque no es cosa de lo que uno le guste o no le guste. Yo hago mucho énfasis en eso últimamente en el canal, luego de que publiqué el documental sobre Milei y Argentina, unos ataques, bueno, feroces allí, claramente. Pero al final no es que uno, no se trata de una posición política ni siquiera, es algo objetivo de la ciencia económica, son datos hechos. Creo que el problema está en que, claro, Milei lanza muchas cifras, muchos datos que supuestamente son reales, pero al final, si uno va un poco a la fuente, se da cuenta que no es así como para sustentar esas ideas. Pero se trata de eso, de seguir la discusión, por eso el trabajo que seguimos haciendo, y siempre invitar a la gente simplemente no a escuchar
lo que dice otro y repetir, sino investigar un poco. Uno hasta le pregunta a ChatGPT, que está tan allí, cualquier cosa, cualquier afirmación que haga Milei, se va a dar cuenta. Yo el otro día le pregunté, bueno, en un video que estaba haciendo justamente sobre Argentina, le pregunté un tema de crecimiento y tal, y ChatGPT me dio la respuesta porque tiene la información directamente. Entonces yo creo que sería eso, seguir estudiando y no solamente repetir lo que dice otra persona por fe solamente. Sí, yo lo que digo, que quizás pueda ser un poco más polémico, pero yo lo que digo es, a ver, si demuestran realmente, a ver, porque en otras ciencias ocurre esto y en la economía también, si demuestran realmente que es el modelo que funciona, yo me hago libertario, digo, sí. No tengo problema en decirlo. Lo que pasa es que hasta hoy, con los casi 200 países que hay en el mundo, no se comprueba lo que ellos están diciendo. Ahora, si se empieza a comprobar, bienvenido. O sea, esto es como una ciencia, probás, si hay evidencia, vas para adelante. Hoy todo indica que no es así, que no hay evidencia para decir que esto va a resultar mejor, por lo menos para la población en general. Quizás para algunos empresarios, o en Argentina ahora que estamos con algunas modificaciones de las leyes que promueven el extractivismo, o sea, dejando pocos impuestos, o sea, eso puede llegar a funcionar para ciertos sectores. O, como siempre, cuando hay un beneficio impositivo o algo por el estilo, puede funcionar para algún sector. Pero lo importante y lo que buscamos en economía es que haya un bienestar general. Claro. Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar. Y bueno, un placer tenerte aquí. No, gracias a vos, gracias a vos.